Hola, muy buenas tardes. ¿Qué creen? Ya estamos en la última sesión. Nos toca hablar de la última parte, que es la extinción de las especies. Para hablar de este tema, tenemos la oportunidad de contar con la maestra Carmen Olivia Rosas Correa. Ella nos va a hacer el favor de darnos la plática Biodiversidad y las especies en peligro de extinción. Ella es licenciada en biología, egresada del Instituto Tecnológico de Chetumal, el que ya hemos escuchado con otras personas que nos han acompañado, pero también tiene una maestría en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural del Colegio de la Frontera Sur, el ECOSUR, que también ya ustedes ya han escuchado. Ella tiene el puesto de técnica académica titular C, es responsable del área de divulgación de la ciencia en este instituto desde 2016. Trabaja en aspectos o ha trabajado en aspectos de pesquería de jaiba azul en la bahía de Chetumal. De esto tiene una publicación en la revista científica de Biología Marina y Oceanografía. En la revista de Biociencias publicó un artículo como coautora del primer reporte de su sitio de desove de Limulus polyphemus, espero que esté bien pronunciado, y ella les dirá que es su especialidad, que es la cacerolita de mar. Esto fue el estudio hecho en la reserva de la biosfera de Río Lagartos. Pues, como les dije, su especialidad es esta cacerolita de mar y desde hace 20 años está estudiándola. Tiene publicaciones en capítulos de libro, como coautora del libro Riqueza Biológica del Estado de Quintana Roo, coautora del capítulo del libro Sistema Ecológico de la Bahía de Chetumal en cuanto a aspectos pesqueros, y un libro publicado sobre la cacerolita de mar en Holbox, Quintana Roo. Recientemente publicó un artículo de divulgación sobre la cacerolita de mar como un fósil viviente en la revista Fusión Q. Es miembro de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación en su capítulo México. Es conferencista de diversas instituciones y foros abiertos y dirigida a todos los niveles de estudiantes y a público en general. También es conductora del programa Yashbe, que es Camino Verde, en Radio Maya Internacional, que es producto de una alianza estratégica con México Travel Channel. Pero además tiene una afición muy interesante, es fotógrafa amateur y desde hace 3 años se dedica a tomar unas fotos espectaculares que espero que les muestre en esta charla para que vean que no miento. Pues estamos contigo, maestra. Esperamos que sea de satisfactorio para ti transmitirle todo lo que sabes a nuestros estudiantes. Te cedo la palabra. Bueno, pues Sandy, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues espero que les guste la plática. Y pues comenzamos. Vamos a compartir. Para abrir presentación, ahí está. Bueno, pues básicamente del tema que yo les quiero hablar, pues es sobre biodiversidad y especies en peligro de extinción. Siempre cuando hago esta presentación, les pido a los alumnos que por favor visualicen cada una de las imágenes que ven ahí. Una vez que las hayan visualizado todas, quiero decirles que estas especies únicamente las verán a través de imágenes o quizás en un museo como pinturas o como animales disecados, ya que en nuestro planeta no existen más. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no hay manera de adivinar cuánto tiempo sobrevivirá nuestra propia especie, pero algo es cierto. Mientras mejores oportunidades de supervivencia tengan tanto plantas como animales que están en peligro de extinción, mejores serán las nuestras. Antes que nada, me gusta definir el concepto de biodiversidad y bueno, pues es la variedad de formas de vida. Y bueno, pues abarca desde la existencia microscópica hasta la especie más grande del planeta, es decir, desde la pulga de agua hasta la ballena azul. Y es así, bueno, como diferentes ecosistemas donde viven los organismos y ellos desarrollan su vida básicamente. Como ya les comentaba, la biodiversidad es la variedad de la vida. Toda la diversidad de especies, la variabilidad genética y los ecosistemas. Bueno, ustedes saben que México es un país muy diverso en cuanto a ecosistemas. Tenemos desiertos, tenemos selvas, tenemos bosques, etc.
La diversidad biológica de un área, bueno, pues va a ser el resultado de su historia geológica y de sus características físico-climáticas. Ustedes saben que no en todos los sitios a nivel República Mexicana o a nivel mundial, pues tenemos el mismo clima. Siempre hay variaciones. Y bueno, también hay que tomar en cuenta las interacciones ecológicas que en ella ocurren. Esto de definir especie es algo muy importante porque mucha gente lo confunde o no logra comprender y también a veces es una pregunta de examen profesional. ¿Qué es una especie? ¿Sí? Aquí les puse una serie de tucanes que mucha gente, pues el nombre común, quizás en México y en otros lugares, pues se les conoce como tucán, tucanetas, etcétera, ¿sí? Entonces, una especie es un grupo de organismos capaces de entrecruzar y producir descendencia fértil. Y bueno, por ejemplo, aquí les puse una serie de estas especies. Está el Ramphastus sulfuratus, el Ramphastus bebris, el Ramphastus tucanus, el Ramphastus toco, el Pteroglossus franci y el Pteroglossus torquatus. Entre ellos no pueden reproducirse, ¿sí? Cada uno tiene su propia línea, su propio grupo, y solamente entre especies se van a poder reproducir. La pregunta del millón es, ¿cuánta biodiversidad existe? Bueno, pues quiero decirles que si a alguno de ustedes les gusta la biología y quisiera estudiar más adelante, hay mucho campo por recorrer. Se dice por ahí que existen entre 5 y 40 millones de especies que todavía no han sido descubiertas. Entonces, ahí hay un campo muy abierto para interactuar y para descubrir, y quizás para ponerle un nombre científico relacionado con ustedes mismos. Se dice que también al año se describen entre 13,000 y 15,000 especies, y más del 50% están en selvas tropicales, es decir, el 6% de la superficie. Pero por todo el mundo hay áreas de endemismos. Ustedes saben que el endemismo, pues son las especies con una distribución restringida. Solamente las vamos a encontrar en cierto lugar. Les puedo dar el ejemplo de la cacerolita de mar, que ahorita más adelante les voy a mostrar su imagen para algunos que no la conozcan, que se distribuye nada más en ciertas áreas. En este caso, lo que es el continente americano, desde Maryland hasta la Florida. Y se le conoce como especie endémica porque solamente está en esa zona, ¿sí? Y también aquí en la península de Yucatán. Como ya les comentaba anteriormente, pues México reúne las características geofísicas y una biodiversidad excepcional que nos hace el país mega diverso. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos visualizar esta imagen desde el espacio, y obviamente esto nada más es así como un simulacro, toda la variedad que pudiéramos encontrar desde, como les decía hace ratito, selvas, bosques, desiertos, manglares, gran variedad de humedales, mares, de todo, cenotes, encuentran toda variedad de especies. Por eso se le conoce a México como país megadiverso. Y es decir, casi el 70% de la diversidad mundial de especies la tenemos en nuestro país. Bueno, y México forma parte de este grupo selecto porque tiene la mayor cantidad tanto de plantas como animales, así como otros países, pero México es muy rico en ello. Y bueno, también quiero decirles que el 22 de mayo fue Día Internacional de la Biodiversidad. Y bueno, durante esta fecha se hacen eventos para la gente, sobre todo para concientizar sobre lo que le estamos nosotros haciendo a la biodiversidad y por qué debemos cuidarla y protegerla, por qué es importante para nosotros. Desafortunadamente con esta pandemia pues no se pudieron realizar este tipo de eventos, pero se hacen conferencias, se hacen foros, se hacen muestras fotográficas para que la gente realmente piense y reflexione lo que estamos haciendo y qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer para que las cosas mejoren y para que dejemos de perder tantas especies. México ocupa el tercer lugar en mamíferos, es decir, con 564 especies. Esto nada más es un número simulado porque realmente no se puede definir con exactitud cuántas especies se han descrito. Como les decía, cada año se descubren diferentes. En México, de hecho, todavía hay especies que no han sido descritas. Bueno, para reptiles, México ocupa el segundo lugar con 864 especies. Y de anfibios 376 y ocupa el quinto lugar a nivel mundial. Pero ustedes se preguntarán, ¿para qué nos sirve la biodiversidad? Es la base esencial de la vida.
Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel mundial una variedad de insectos que son los mayores polinizadores, además que los murciélagos, por ejemplo, polinizan y dispersan. Gracias a ello, pues tenemos nosotros gran variedad de flores, gran variedad de frutos que a la vez nos alimentan, ¿sí? A la biodiversidad, pues también le demos la protección, acumulación de suelos fértiles, la regulación hidrológica, el transporte de nutrientes de energía. La biodiversidad incluso tiene un valor cultural, psicológico, ético e incluso moral. Siempre les pongo a veces imágenes de comparación. ¿En dónde ustedes se sentirían mejor? ¿Sí? En un sitio donde está mucha basura, está deteriorado, el agua es de color negro, o en un lugar como la imagen que les coloco aquí, de una playa limpia, arenas blancas, y que no hay nada de basura. Obviamente se sentirían mejor en este sitio. Por eso la gente visita tanto las playas. El control de la erosión también es algo muy importante y la recarga de acuíferos. También gracias a la biodiversidad, pues tenemos madera, productos marinos, pues gracias a ellos podemos alimentarnos nosotros de peces, de crustáceos, de moluscos. También sirven como controles biológicos de cultivos, especies ornamentales, productos medicinales. Gracias a la ciencia, pues nosotros y también a las tradiciones culturales, al conocimiento de los indígenas, de las poblaciones que viven en las selvas, por ejemplo, pues se han encontrado en plantas medicinales y derivado de ello, pues han surgido los medicamentos. También la inmensa gama de productos alimenticios que ya les comenté. ¿Qué le estamos haciendo nosotros a la biodiversidad? Pues estamos alterando obviamente el hábitat. ¿Para qué? Para el beneficio de los hombres. En este caso, por ejemplo, cuando se necesitan sembrar grandes cantidades de cultivos, pues acaba uno deforestando y para poder hacer este tipo de siembras. Asimismo, pues la contaminación, la construcción de grandes edificios, empresas, mientras más población haya, más demanda se va a requerir y más vamos a alterar nosotros nuestro hábitat. También, ¿qué está ocurriendo? La sobreexplotación. No le damos tiempo al recurso para que se recupere. Estamos extrayendo constantemente, en este caso, la imagen pues representa a los peces, que empezamos a sacar y no le damos la oportunidad a que la especie se recupere, a que la especie se pueda reproducir para posteriormente nosotros hacer una explotación adecuada o sustentable. Asimismo, pues la tala de árboles que se hace indiscriminadamente por el hecho de que la gente quizás es un poco codiciosa o mucho codiciosa de querer extraer y pasa lo mismo, no le dan la oportunidad a la planta de crecer, desarrollarse y que sea un árbol muy fortalecido. Y básicamente ya se han acabado las maderas preciosas. Bueno, y también en otras ciudades en México, por ejemplo, pues está la contaminación a través de las industrias. ¿Y qué pasa? Pues sueltan desechos tóxicos provenientes de estas fuentes industriales, ¿sí? Y pues toda esta contaminación acaba en los cuerpos de agua, acaba en el suelo, en la atmósfera, en la vida silvestre, incluyendo el hombre, porque nosotros pues estamos respirando eso. Acuérdense que nuestro planeta es uno solo y no hay para dónde se vayan los contaminantes o la basura. ¿Qué otros factores están afectando? Obviamente el cambio climático, ¿sí? Las especies introducidas también es un problema muy grave porque son cuando no ustedes, sino las personas introducen en el lugar especies que no son de ahí, es decir, que no son nativas del sitio. Este es el caso del pez león. Por ahí se cuenta que unas personas tenían en una pecera un montón de pez león, ¿sí? Entonces, por algún momento o una causa determinada no pudieron cuidarlos más y optaron por desecharlos en el mar. ¿Qué pasó con el pez león? El pez león era un pez de ornato, muy bonito, a la gente le agradaba verlo, tiene unas espinas muy largas y además venenosas. Entonces, cuando ellos sueltan estos peces, pues el pez empieza a tener el mayor alimento posible, empieza a crecer y empieza a reproducirse en grandes cantidades. Años atrás, en el país marcaban cuántos casos de pez león habían, pero posteriormente esto ya fue demasiado. O sea, ustedes ven un mapa de la invasión del pez león y van a descubrir cómo ha avanzado el crecimiento y el desarrollo de esta especie, reproduciéndose constantemente y sin tener además depredadores.
Otra de las causas, pues, es el incremento de la población humana, lo cual trae consigo mayores demandas de bienes y servicios. ¿Qué necesita un bebé cuando nace? Bueno, pues necesita un lugar cálido, un hogar, bueno, se construye una casa. ¿De qué necesita ropa? ¿Qué necesita alimentos? Entonces, todo esto se va derivando de productos de la biodiversidad y ahora multiplíquenlo eso por millones a nivel mundial. También ocurren los incendios, estos pueden ser provocados o pueden ser además por el cambio climático. Las inundaciones, también pues las erupciones volcánicas, a nosotros nos afectan los huracanes o la desertificación. ¿Qué ha pasado a través millones de años atrás? Bueno, han habido hasta 5 extinciones masivas, ¿sí? Y por ahí se plantea a futuro una 6ª extinción. Esto porque las principales causas son el cambio climático. El hombre también tiene mucho que ver y está influyendo en este tipo de situaciones, ¿sí? Orillando a las especies también a extinguirse. Años atrás, las situaciones eran por enfriamiento global, por el calentamiento global y seguimos todavía con el calentamiento global. Y no duden que en los próximos, no sé, 0.2 millones de años ocurra una 6ª extinción. Pero, ¿cuántos animales están en peligro? Bueno, pues quiero decirles que según los datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se calcula aproximadamente 1 millón de especies de animales y plantas se encuentran en peligro. Si ustedes conocieran los listados de las especies en peligro de extinción, realmente se asustarían, porque son listados interminables que uno puede estar pase y pase y pase y no terminan. Ahora ustedes ya dimensionenlo, pero en los animales. En este caso, el 40% de los anfibios está en peligro, el 34% de coníferas, 33% de corales, el 32% de tiburones raya. Ustedes saben que en Asia este recurso pues es muy codiciado, muy pedido, sobre todo porque matan a los tiburones para las aletas. Ya saben, la sopa de aleta de tiburón es muy famosa. Entonces esto ha ocasionado una sobreexplotación del tiburón. También están en la lista de peligro 27 tipos de crustáceos, 25% de mamíferos y el 14% de aves. Estos son datos a nivel mundial. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues según la Organización de las Naciones Unidas, la humanidad ha alterado el 75% del medio ambiente terrestre y alrededor del 66% del medio marino. Vean la gravedad del problema. ¿Qué ha pasado en México? Bueno, pues existen 40% de especies de plantas y animales en peligro de extinción. En México ya no existen esta rata canguro, no existe el pájaro carpintero imperial, ya no existe el oso grizzly, la foca monje. Todas estas especies han ido desapareciendo con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no las han vuelto a ver en su hábitat natural durante hace muchísimos años y es por eso que se les puede catalogar de esta manera. De acuerdo a la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat, las especies en riesgo se clasifican en 4 categorías. Se clasifica en E, extinta, en P, en peligro de extinción, A, amenazada y PR, sujeta a protección especial. ¿Sí? Se dice por ahí, de acuerdo a estos datos de la Semarnat, que han desaparecido 49 especies en nuestro país. En peligro pues están 471, entre ellas pues ustedes conocen el manatí, amenazadas 884 especies y sujetas a protección especial 1183. Hay mucha gente que, bueno, ahorita en otra diapositiva les voy a comentar, que les gusta tener en sus casas animales silvestres. Ahorita les voy a decir cuál es el problema. ¿Cómo evitar la extinción de especies? Primero que nada, los científicos, los centros de investigación, se dedican a realizar investigaciones acerca de flora, de fauna, ¿sí? Pero para ello se necesitan muchísimos recursos. Hay ya actualmente muy pocas financieras, o sea, que les proporcionan el dinero para poder desarrollar las salidas al campo, ver cómo realmente se encuentra la población, y eso dificulta todavía aún más el poder
el poder protegerlas, ¿no? El poder asignar sus áreas, el poder decir, estas áreas no me las toques porque aquí se encuentra la especie tal, ¿no? Entonces sí es importante los recursos para ello. Evitar la fragmentación del hábitat, por ejemplo, la deforestación que les comentaba hace ratito. Hay que perseguir realmente y castigar con dureza lo que es la caza y el tráfico de especies, que es un problema muy, muy grave. La creación de reservas naturales, que es lo que le digo, para proteger una especie hay que señalar los sitios donde se encuentran y decir, estas áreas no me las toques, porque aquí hay una especie importante que podemos perder debido al turismo y otras causas. ¿Sí? También el fomento de programas de reproducción, reintroducción y mejora genética. Uno de los casos exitosos es el lobo mexicano, que ya lo daban por perdido y estaba a punto de marcarla como una especie extinta porque ya no existía en vida silvestre. Esta especie se encontraba en cautiverio únicamente. Sin embargo, hubieron esfuerzos y lo trataron de reproducirlos y afortunadamente se logró. Ya hay varias camadas de lobo mexicano, entonces ya se puede decir que la especie va por ahí por el camino para que pueda reintroducirse ya a su medio natural más adelante. Pero es una especie que ya prácticamente se daba por extinta. La lucha contra la contaminación, el cambio climático, también es la lucha por la conservación de muchos animales. ¿Sí? Cada decisión personal tiene una consecuencia a nivel global en múltiples aspectos, de ahí la importancia de la concientización social de la población. Es por eso que les decía que se derivan los días internacionales, precisamente para esto, para hacer un homenaje, para hacer una reflexión de las especies que estamos perdiendo día a día. ¿Por qué es importante conservar? Bueno, pues de manera económica, la naturaleza de por sí, o no, la zona también donde nosotros nos encontramos en el estado de Quintana Roo, pues es una zona de riqueza biológica inmensa. Tiene paisajes maravillosos y bueno, pues además el turismo viene mucho a observar estas bellezas naturales y bueno, pues sí es importante. De manera ecológica, bueno, pues se pueden seguir desarrollando los procesos complejos y que podamos tener un ecosistema saludable, ético, estético y espiritual. Bueno, ustedes saben que los indígenas también basan los diseños de sus ropas o sus pinturas en animales de la región principalmente. Y científica, bueno, pues ustedes saben que un investigador pues lo que necesita es saber, conocer las poblaciones de las especies, cómo podemos protegerlas. A nivel científico, bueno, como les comentaba hace ratito, se han obtenido los medicamentos por pura investigación, por procesos en laboratorios y obtener de esto mismo pues una pastillita para que te cure a ti de alguna enfermedad. Y pues gracias a eso pues se ha salvado mucha gente. ¿Qué puedo hacer? A los niños, a los jóvenes, siempre les digo, infórmense. ¿Qué especies tienes en tu país? ¿Qué especies tienes en tu región? ¿Qué especies tienes en tu estado y en tu localidad? Antes de decir, me gustan los elefantes, amo las jirafas, vamos a amar lo que tenemos nosotros en nuestro país. Vamos a amar lo que nosotros tenemos en nuestro estado y vamos a hacer todo lo posible para conservarlo. Hay que denunciar si ustedes llegan a ver maltrato animal. Hay muchas personas que tienen animales silvestres en sus casas. Esto es un grave problema. Y si ustedes ven que de alguna manera ese animal está sufriendo, denuncien. Ese animal puede estar en un lugar mejor. Y qué mejor que no se lleven animales silvestres para tener como mascotas. Es mejor tenerlas en vida libre y admirarlas por su belleza. Producir responsablemente y consumir responsablemente. Nosotros acostumbramos, o mucha gente, yo he visto que mucha gente tira basura en las playas. Ustedes van a cualquier lugar de algún cuerpo de agua y van a encontrar, les aseguro, algo de basura, algo muchísimas cantidades de basura. Plásticos, llantas, laterías, botellas. Entonces, lo más recomendable es que si vas a una playa, si comes en ese lugar, llévate tu basura, no hay por qué dejarla. Todos esos plásticos que nosotros dejamos ir al mar es un grave peligro hasta para nosotros mismos, porque los peces se alimentan de esos plásticos. Al momento de que esos peces son capturados para que nosotros no los comamos como alimento, pues nos estamos comiendo igual el plástico. Las tortugas marinas, que es el ejemplo más claro, cuando ven una bolsa flotando piensan que es una medusa. Entonces, al comérsela,
pues obviamente está dañando sus órganos y esa tortuga es seguro que va a morir al poco tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Consumir responsablemente. Mucha gente acostumbra a comprar celulares año con año, que porque ya salió el nuevo modelo, que porque yo ya quiero adquirir el que toma fotografías en tercera dimensión, ya no quiero. A pesar de que sirvan los equipos, los van dejando, ¿sí? Los equipos cuando ya no se usan, pues también se echan a perder. Entonces eso ya es basura. ¿Y eso a dónde va a dar? Pues a nuestro mismo planeta, porque no puedes lanzar la basura a ningún otro lado, ¿sí? Hay que consumir responsablemente, reciclar, reducir, ya saben lo que tienen que hacer. No permitan que la gente pues tenga aves enjauladas. Las aves se estresan muchísimo. El tráfico ilegal es muy grave y lo hacen principalmente con aves. Ustedes han de saber que para poder traficar, pues tienen que esconder muy bien los animales para que la gente que revisa los autos, en el caso de los policías, pues no los encuentren. Sin embargo, hagan de cuenta que las aves las meten en botellas de plástico, a pesar del calor, a pesar de lo que sea. 10 animales que lleven estas personas traficantes en su auto, solamente quizás sobreviva entre una o dos. Imagínense cuántas aves tienen que morir para que puedan llegar a una jaula y alguien tenerla como mascota. Afortunada o desafortunadamente, para los animales que estuvieron en los circos, se creó una ley de que ya no iban a existir más los circos. Digo afortunadamente porque pues ya no pueden tener estas personas los animales para espectáculos. Sin embargo, hubo una gran problemática porque no sabían qué hacer con estos animales, ¿sí? Las personas, la autoridad decomisó a todos los circos los animales, pero estos animales no los podían liberar así de manera, ahora sean libres y sean felices, porque estos animales estaban acostumbrados a que les dieran un alimento a ciertas horas. Ellos jamás aprendieron a cazar, jamás aprendieron los hábitos que un animal silvestre adquiere cuando nace en ese medio, sino que estaban adaptados a lo que le podía dar el humano. Entonces, estoy segura que casi todos los animales que rescataron murieron, ¿sí? Bueno, también otro grave peligro pues es la cacería ilegal. A la gente le gusta muchísimo como actividad deportiva, lamentablemente, cazar animales, ¿sí? A ver quién caza más. Ni siquiera es para consumo propio, nada más es por el gusto de matar un animal. Los incendios, a veces, como les decía hace ratito, pues generalmente son provocados. También se dan de manera natural por las sequías, y bueno, pues muchos animales salen afectados. Este año y el año pasado hubieron grandes incendios a nivel mundial. También en otros países como en Asia, bueno, pues ya se pueden ver este tipo de fotografías, una persona navegando sobre la basura. La cacería de ballenas, que lo hacen constantemente los japoneses, solamente pedían un permiso y venían a nuestro país a matar las ballenas. La cacería de las focas en Canadá, principalmente para obtener la piel. Las focas que matan a estas personas para tener la piel más bonita, pues es las focas bebés. Esa sí es una gran problemática. Igual otros animales, como por ejemplo las zorras, también les quitan la piel para hacer abrigos. Los derramamientos de petróleo, donde eso realmente por accidentes o por un descuido no pueden controlar que el petróleo se siga derramando, ¿sí? Y es una contaminación como no tienen idea. Ya les comentaba igual la tala, la desertificación, el tener animales como mascotas, en este caso monos arañas. He visto que a la gente le gusta tener iguanas, le gusta tener, no sé si la necesidad de tener algún animal en sus casas, porque generalmente cuando los animalitos son bebés o son crías, pues son muy bonitos y todo el mundo quiere tener este tipo de animales en sus casas. Sean conscientes de que un animal va a crecer y un animal silvestre siempre va a ser un animal agresivo, ¿sí? No puedes decir, es que es mi mascota, es mi amiguito. No, o sea, son animales silvestres. Por favor, no tengan animales en sus casas. La sobreexplotación pesquera que ya les había comentado y bueno, derivado de la cacería, pues la gente que le gusta tener en sus paredes este tipo de animales como trofeos. Ahorita les voy a pasar ya nada más una serie de especies en peligro a nivel México. El ajolote es una especie endémica y bueno, pues la tenemos aquí en Xochimilco principalmente y en cuerpos
ahí mismo de la Ciudad de México, en cuerpos de agua. Sin embargo, es una especie que está bajo lugares donde hay muchísima contaminación, desechan pesticidas, fertilizantes, etcétera. Otra de las especies pues, más conocidas, más emblemáticas, más llamativas y que quizás también le han dado muchos recursos, más sin embargo, sigue la cacería del jaguar, ¿sí? Siguen los atropellamientos, que a veces son inevitables porque la gente no puede frenar a grandes velocidades y acaban matándolos. Muchos jaguares han muerto en carretera, muchos jaguares siguen muriendo por la cacería, ¿sí? Sagrado, pero para otras pudiera verse que no. El berrento, pues también es una especie que la tenemos en nuestro país y esta está desapareciendo debido a la cacería furtiva. Es de las que les gusta ponerlas en las paredes sus cabezas, ¿no? Para lucirlas como trofeos. La tortuga laúd, la mayoría de las especies marinas de tortuga que llegan a nuestro país están en peligro de extinción. La guacamaya roja, como les decía, el grande problema para ella pues es que es una ave muy hermosa y la quieren muchas personas como especies exóticas, como mascotas exóticas, ¿sí? Y derivado de ello, pues las están extrayendo de su medio natural para tenerlas en sus casas y las venden a un precio, desafortunadamente la gente las compra y pues las estamos perdiendo por esta causa. La vaquita marina también es un grave problema y por ahí se comentaba que ya quedaban unos 30 ejemplares. Esta especie desafortunadamente la vamos a perder porque ya no hay manera de poder reproducirla, ¿sí? Son los últimos ejemplares que quedan. La ballena azul también, derivado de la cacería, la explotación, la carne, el aceite, todos los productos derivados que pueden sacar de ella, pues desafortunadamente ya quedan menos individuos en nuestro país. El caimán, bueno, pues aunque también ya existen lugares para reproducirlo, más sin embargo, pues lo siguen cazando de manera furtiva, ya saben, para hacer cinturones, botas, bolsas, etcétera. El oso negro, desafortunadamente también lo están cazando. Está, como les decía, todas estas especies en la norma oficial mexicana, más sin embargo, no se hace gran cosa para protegerlas. Y derivado de ello, pues, la estamos perdiendo. El borrego cimarrón, la misma historia de cacería. La tortuga caguama, que llega a nuestras costas, es una especie muy, muy bonita y muy importante a nivel ecológico. Pues la gente está extrayendo básicamente los huevos, ¿sí? Por ejemplo, también hay paseos a caballo que hace el turista y pasa encima de los nidos de huevos de tortugas. Todo lo que, para que una tortuga pueda sobrevivir, créanme que pasa por muchas situaciones difíciles. Pues se decía por ahí que de 100 tortugas nada más una puede llegar a sobrevivir. El manatí, pues ustedes lo conocen, también es una especie emblemática, carismática, la gente la ve y dice qué bonita es, hay gente que le gusta admirarla, más sin embargo, también hay otras personas que las cazan, las siguen matando. Aquí nosotros tenemos un manatí que es el manatí Daniel, que fue rescatado por el Colegio de la Frontera Sur hace algunos años. Y bueno, pues el manatí se acostumbró a que lo alimentaran, se le hizo un corral semicerrado y él tenía la oportunidad de salir y entrar a buscar alimento. Más sin embargo, hace poco salió en los noticieros, intervinieron veterinarios, el investigador que ha dedicado toda su vida a los manatíes, y descubrieron que el mismo Daniel había dejado de comer porque no está acostumbrado a alimentarse por sí mismo. Él estaba acostumbrado a que lo alimentaran las personas. Y ahí se deriva este problema que hubo desnutrición en el animal y bueno, pues ahorita ya lo rescataron y otra vez le están volviendo a dar alimento. Pero son especies que cuando están en cautiverio realmente no pueden sobrevivir. Y ya para finalizar, les hablo un poquito sobre la especie con la que yo trabajo. Esta especie les comentaba que está en la península de Yucatán y bueno, sus poblaciones están siendo afectadas básicamente porque la están utilizando como cebo o carnada para la captura de pulpo, ¿sí? Le están extrayendo en grandes cantidades los pescadores furtivos principalmente. Y bueno, pues a pesar de que está en una ley, pues no se le da la protección necesaria. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para saber dónde están sus sitios de anidación y poder marcar territorios y decir, estas zonas no se toquen porque ahí está la especie.
Entonces, muchas especies por diversas situaciones o causas están en peligro, por diversas situaciones no se han podido recuperar porque la gente sigue extrayendo, sigue cazando, sigue matando por gusto, otros por necesidad, es verdad, pero aquí el problema más grande no es el consumo, no es el autoconsumo, sino las grandes cantidades que llegan a sacar, pero para otros fines. Entonces, hay que cuidar nuestras especies, hay que protegerlas. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Estas son mis redes sociales para los que gusten escribirme o si quieren hacer algún comentario, con muchísimo gusto. Pues muchas gracias, Carmen. Vamos a esperar que quite la presentación para poderte ver y concluir con la charla. Pero no, déjame ver dónde. Sí, poco a poco. Lo que pasa es que ha estado fallando un poquito el internet, como en varias ocasiones. Pero bueno, no importa. Okay. Ahorita ya esperamos a que estés aquí visible para todos. Sí, a ver, permíteme, es que no veo dónde dejar de... stop share. Ya. Ok, ya, perfecto. Ya, ahora yo también ya me pongo. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Estuvo muy, muy interesante y me encanta que puedas hablar de lo que está pasando en Quintana Roo, pero sí me gustaría que les contaras un poquito más de tu trabajo, sobre todo que esta es una especie, pues que está en una situación delicada. Te escuchamos. Sí, mira, la cacerolita de mar, muy poca gente la conoce. Los que han tenido la fortuna de conocer Holbox, pues ahí la pueden encontrar en las playas, principalmente en la noche, ¿no? Es una especie muy noble, es inofensiva, más sin embargo, como te comentaba hace ratito, pues los pescadores la están utilizando para cebo, ¿sí? En la pesquería de pulpo, y llegan muchos pescadores furtivos a colectarla, a sacarla del agua, a meterlas en grandes tinas, y como es una carnada que aguanta más tiempo que cualquier otra, pues básicamente por ello se basan en seguirla extrayendo. Es difícil proteger a una especie a nivel nacional, a nivel mundial. Mucha gente ha dado su vida precisamente protegiéndolas y la han perdido, porque no se respetan las leyes. La gente prefiere pagar para tener este tipo de especies y pues no importa la vida de las personas, ¿no? Entonces, es muy complicado. No podemos proteger tantas áreas naturales o que hubiera una guardia como una barrera, es imposible. Y desafortunadamente pues ocurre este tipo de situaciones. Lo que hacemos nosotros en el trabajo de campo pues básicamente es ver cuántas hay, los sitios en donde la podemos encontrar. Pues gracias a esto ya tenemos un mapa y los sitios bien definidos. Y bueno, pues ver cuánto miden, cuánto pesan y sacar estadísticas y ver realmente cómo se encuentra la población para poder hacer algo por ella. A pesar, como te decía, está en una norma, está en una ley, mas sin embargo la gente no la respeta. No respeta las leyes en ningún tipo de especies. Ese es el grave problema. Pues sí, eso es cierto. Yo creo que por eso es muy importante que los jóvenes escuchen este tipo de charlas, porque yo creo que el cambio no puede ser masivo, el cambio tiene que ser de uno en uno, de la persona hacia afuera. Yo siempre es algo que comento con mis estudiantes. Yo no les pido que cambien el planeta, yo no les pido que cambien el lugar en donde viven, sino solo les pido que cambien ellos. Si cada uno de ellos modifica su actitud ante ciertas situaciones, pues entonces el planeta lo va a sentir porque se va sumando este esfuerzo. Es algo que siempre estoy abogando, sobre todo con los que pertenecen al Club de Ciencias, que da más tiempo de hablar más en corto, pero en general es lo que busco. Algo que afecta mucho también a la extinción o afecta a la biodiversidad son las mascotas, los gatos. Sí, entonces también el hecho de crear conciencia de que si tienes una mascota, la cuides, que no lo dejes andar ahí libremente. Es mía, pero no es mía, ¿no? O sea, defeca en la calle, ataca a otras especies, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que ellos escuchen a gente como tú que trabaja con especies que están en una situación crítica y que hay que seguir buscando alternativas. Yo sé que muchos han dado su vida por este tipo de situaciones, pero de alguna manera hay que ir cambiando. Pues te agradecemos. Si hay algo más que quieras decir antes de despedirnos.
Pues sí, animar a los chicos para que se acerquen a hacer lo que les gusta. Por ejemplo, en mi caso, la fotografía de naturaleza que hablabas hace ratito, para mí es mi pasión. Y bueno, algo que les apasione y les llene desde el fondo de su corazón es lo que deben de hacer y luchar. Y dejarles en su cabecita que tomen conciencia por las especies que estamos perdiendo. La situación es grave y hay que hacer algo, como tú bien dices, desde cada uno de nosotros. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.